Hola a todos, bienvenidos a la clase 22 de esta semana del 9 de noviembre del 2020. En la clase de esta semana, recuerden que estamos haciendo avance y en la siguiente clase de la próxima semana vamos a hacer reforzamiento y reenseñanza. Por lo tanto, lo que veamos hoy, la próxima clase, vamos a volver a explicarlo, a aclarar dudas, a profundizar un poco más si es necesario y también quizá dejar enganchado algo nuevo para la clase 24. En el día de hoy vamos a trabajar el objetivo de caracterizar a los átomos según su número atómico, masa y propiedades del núcleo atómico. Bien, comencemos recordando lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos haciendo ya un cierre de la primera parte de la unidad donde comenzamos a ver el objetivo que pretendía que ustedes fueran capaces de reconocer cuáles son los modelos atómicos a lo largo de la historia que han permitido llegar al conocimiento actual que tenemos sobre los átomos. Y cómo los modelos, estos modelos atómicos, estas representaciones de átomos, ¿cierto? También se pueden utilizar para comprender, imaginando y comprendiendo mucho mejor cómo podría ser un átomo, principalmente cuáles son sus estructuras, sus partes. ¿Okay? En la imagen tenemos un átomo de carbono que nos permite utilizarlo como un ejemplo. Todos los átomos tienen en común estas regiones, que son el núcleo y la corteza externa. En el núcleo vamos a encontrar dos partículas subatómicas, que son los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga, que son con carga eléctrica neutra. Y fuera de este núcleo, en estos niveles energéticos, vamos a encontrar a las partículas más pequeñas, que son los electrones que tienen carga eléctrica negativa. En la imagen se ve como que todos fueran del mismo tamaño y proporciones bastante equitativas, pero ya sabemos que eso no es así. Sabemos que la mayor parte de la materia se encuentra concentrada en el núcleo del átomo y que los electrones se encuentran muy alejados y que además son muy pequeños. Por lo tanto, es importante recalcar que un modelo es eso, nada más que una representación que nos permite comprender la estructura y funcionamiento de algo, en este caso de los átomos. Entonces, aquí yo les he colocado una analogía. El núcleo de un átomo es como un cofre de un tesoro, ya que define muchas de las características de un átomo y de las reacciones químicas en las que va a participar ese átomo. Las partículas subatómicas al interior del núcleo, o sea, los protones y los neutrones, van a definir muchas características importantes, como por ejemplo la masa atómica, el número atómico y las formas isotópicas de los átomos. En esta clase vamos a hablar de estos conceptos. En la clase anterior ya vimos qué es lo que es el número atómico. El número atómico se representa con la letra Z mayúscula y este número atómico corresponde al número de protones que hay en el núcleo del átomo. Y dijimos que cada elemento tiene un número fijo de protones en su núcleo y por lo tanto este número es único para cada elemento químico. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de oxígeno. En este átomo de oxígeno vamos a ver que hay 8 protones en el núcleo. Esos 8 protones en el núcleo, ¿cierto? Son una característica única del átomo de oxígeno. Cualquier átomo de oxígeno va a tener 8 protones en su núcleo. El número atómico es como la identidad del átomo. Nosotros podemos reconocer qué tipo de átomo es si sabemos cuántos protones hay en ese átomo. Podemos además numerar los átomos basados en la cantidad de protones que hay en el núcleo atómico. Y vimos que en la tabla periódica los elementos químicos, ¿cierto?, que existen, están ordenados por el número, o por una de las razones que las cuales están ordenados, ¿cierto?, es por el número atómico de los átomos que conforman a ese elemento. Por lo tanto, ahí vemos un recuadro, que es el recuadro del oxígeno en la tabla periódica, donde aparece el símbolo del oxígeno, que es la letra O mayúscula, y aparece además el número atómico, que es el 8. Ese número 8 es el número atómico, y ese número 8 está indicando que en el núcleo del átomo de oxígeno, que en el núcleo del átomo, de cualquier átomo de oxígeno, hay 8 protones. Y aquí vemos una lámina donde nuevamente estamos reforzando la idea del número atómico.
Aparece toda la tabla periódica, ¿cierto? Y aquí podemos ver que el hidrógeno tiene el 1, el helio tiene el 2, el litio el 3, el berilio el 4, el boro el 5, el carbono el 6, el nitrógeno 7, el oxígeno el 8, acabamos de hablar del oxígeno, y además entonces vamos viendo que a medida que vamos avanzando, estos números van aumentando. En la clase anterior ya estuvimos haciendo un análisis de esto y vimos que el átomo más pequeño podría ser el hidrógeno, porque asumimos que tiene solo un protón en el núcleo, porque eso es lo que nos está indicando el número atómico, y el átomo más grande es el que tiene 118 protones en el núcleo. Acá tenemos tres ejemplos un poco más grandes y destacados, que son el hidrógeno, que tiene el número 1, es decir, un protón en el núcleo, ya lo dijimos, el argón, que tiene el número atómico 18, está en la ubicación 18 en la tabla periódica, y eso corresponde a que tiene 18 protones en su núcleo. Y el flúor, que tiene 9 protones en el núcleo. ¿Por qué es importante saber el número de protones que hay en un átomo? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de que los átomos son eléctricamente neutros. Eso quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones, de cargas negativas, y de protones, cargas positivas. Conociendo el número atómico, entonces, nosotros podemos saber la cantidad de electrones en el átomo que es eléctricamente neutro. Y podemos también determinar si un átomo ha ganado o ha perdido electrones y, por lo tanto, reconocer la carga eléctrica del ion. Recordemos que un ion es un átomo con carga eléctrica. O sea, ha perdido su neutralidad, pues ha perdido electrones. Eso quiere decir que ha quedado con una mayor cantidad de protones que de electrones, como vemos aquí en el ejemplo del litio más, del catión de litio, donde tenemos 3 protones en el núcleo y solo 2 electrones. Eso quiere decir que hay una mayor carga positiva. Y también existen los iones negativos, que se llaman aniones, como el ejemplo del litio menos, donde vemos que hay 3 protones en el núcleo y 4 electrones, es decir, hay 4 cargas negativas versus 2 cargas positivas. Eso quiere decir que hay una mayor carga eléctrica negativa, es decir, ese átomo tiene carga eléctrica negativa. Por lo tanto, ya no se llama átomo, sino que se llama ion. Además, podemos deducir el tamaño de un átomo a partir de la cantidad de protones. Eso también lo conversamos ya en la clase pasada, y aquí vemos dos ejemplos. Estos átomos, ustedes pueden ver que tiene 13 protones en el núcleo y este tiene 25 protones en el núcleo, por lo tanto es evidente que el tamaño de uno va a ser menor que el del otro. Bien, entonces dijimos que en esta clase íbamos a reconocer cómo las características de las partículas que están en el núcleo de un átomo, ¿cierto? Protones y neutrones, nos permiten reconocer el número atómico, que ya lo vimos, la masa atómica y las formas isotópicas de los elementos. Entonces veamos qué es lo que es la masa atómica. La masa atómica, si nosotros pensamos qué significará masa atómica, cuando hablamos de masa atómica se debe estar refiriendo entonces a la masa del átomo. Recordemos que la masa es una propiedad de la materia y se define como la cantidad de materia que forma un cuerpo, un objeto. En este caso, la cantidad de materia que conforma al átomo. Ahora, ¿cómo determinar la masa de un átomo? Buena pregunta, porque los átomos son bien pequeños, pero se puede. Veamos una analogía nuevamente. Cuando nosotros vamos a comprar pan, ¿cierto? Bueno, en algunas partes todavía dan bolsas de plástico. No debería ser, ¿cierto? Porque ya están prohibidas. Pero puede ser que yo vaya a comprar mi pancito a la hora de 11 con mi bolsita de plástico que voy reutilizando. Estas bolsas son muy delgadas, muy finas, ¿cierto? Y tienen una masa una cantidad de materia, digamos, masa, a eso me refiero, muy ínfima, muy poquita. Es tan poquita que cuando yo echo mi pan y se lo paso al vendedor para que lo coloque sobre la balanza y me diga cuánta masa hay allí para yo poder pagar, ni siquiera se hace un descuento de la masa de la bolsa porque es tan insignificante que prácticamente todo lo que hay adentro es prácticamente solo pan, aunque sabemos que la bolsa también tiene una masa, ¿cierto? Una cantidad de materia.
pero es tan pequeña, es tan insignificante, que prácticamente no la consideramos. Y no pagamos, y pagamos por ella, pero de manera muy ínfima en relación a la cantidad de materia que compone a lo que está dentro, que es mayoritariamente el pan. Entonces, con los átomos pasa algo muy parecido. La masa de un átomo va a corresponder a todo lo que hay adentro de su interior. Es como que el átomo en sí es todo, y lo que está dentro de ese átomo es la totalidad de la masa del átomo. La masa del átomo entonces se puede calcular conociendo la cantidad de partículas subatómicas que hay adentro de él. Pero, si nosotros pensamos, todas las partículas subatómicas que hay adentro del átomo, bueno, son lo que está en el núcleo, protones y neutrones, y todo lo que está en la corteza fuera del núcleo, que serían los electrones. Pero hay un pero. Los electrones poseen una masa tan insignificante, parecida a la masa de la bolsa de plástico, que si nosotros queremos poder calcular la masa de un átomo, tenemos que hacerlo basándonos en la masa que se encuentra donde está la mayor cantidad de materia concentrada en un átomo, y eso es en el núcleo. La masa de los protones y de los neutrones sí es considerablemente mayor, mucho mayor que la de los electrones. Por lo tanto, la masa del átomo considera la cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Es decir, la masa de un átomo se refiere a la cantidad de materia que hay dentro del núcleo del átomo, porque es allí donde hay una mayor cantidad y concentración. Los electrones son tan pequeños que su masa es insignificante y no se considera a la hora de calcular la masa del átomo, así como cuando compramos pan con una bolsa de plástico. Entonces, la masa del átomo o masa atómica es la cantidad de protones y neutrones en el núcleo del átomo, y se puede reconocer a través del número másico. Vemos este ejemplo primero. Acá tenemos una representación de un átomo de litio. Aquí. Acá tenemos el núcleo del átomo de litio y tenemos entonces también los electrones fuera de ese núcleo. Acá abajo aparece la cantidad de cada una de las partículas subatómicas que se encuentran contenidas al interior de este átomo de litio. Y vemos que en el núcleo del átomo de litio tenemos 3 protones y 4 neutrones. Por lo tanto, si yo quiero calcular la masa del átomo de litio, lo que yo tengo que hacer es sumar la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, y voy a obtener 7 unidades de materia, que son la masa del átomo de litio. Ahora, ¿cuál es el número atómico de este átomo? ¿Se acuerdan? Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones. ¿Qué átomo es? Ya lo dijimos, ¿cierto? Es un átomo de litio. ¿Cuál es la masa entonces del átomo de litio? Esa información la vamos a encontrar también en la tabla periódica. Aquí tenemos un recuadro del del elemento litio, ¿cierto? Que ya sabemos que está formado por átomos de litio. Y en este recuadro correspondiente al litio, en la tabla periódica, vemos que está el número atómico, que es el 3 protones en el núcleo. Aquí tenemos el nombre y el símbolo. Y aquí abajito aparece un número, que a veces en algunas tablas periódicas dice número másico, o masa del átomo, o masa atómica. Esa es la masa del átomo de litio, 6,941. Ahora, si nosotros observamos aquí, vamos a ver 4 ejemplos de diferentes átomos, de hidrógeno, argón, carbono y cobre. En cada uno de ellos ya sabemos la cantidad de protones, porque el número atómico es la cantidad de protones en el núcleo. El hidrógeno tiene 1, el argón 18, el carbono tiene 6 y el cobre tiene 29. Y acá abajo aparecen ya detallados. Después, la cantidad de neutrones no la sabemos efectivamente todavía, pero podríamos llegar a saberla. La masa atómica también la conocemos porque está ya señalada en los recuadros de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Entonces, la masa del hidrógeno es de 1,0079. La masa atómica del argón es de 39,948. La masa del carbono es de 12,011. Y la masa del cobre es de 63,546. Acá vemos un ejemplo, una representación de un átomo de cobre,
donde vemos el núcleo del átomo de cobre, donde vamos a ver los protones, que son los que tienen la carga positiva, y los neutrones, que están acompañando a los protones en el núcleo, que no tienen carga eléctrica. Y podemos, claro, rápidamente al observar esta representación, vemos que tiene los 6 protones y podemos contar que también aparecen allí 6 neutrones. Fácilmente podemos observar aquello. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la masa atómica es en decimales? No sé si a ustedes se hicieron ya esa pregunta o les llamó la atención, ¿por qué es en decimales? Curioso, ¿verdad? Como que una parte de los neutrones está contenida allí. O sea, si nosotros lo pensamos en este carbono, que es el ejemplo que estamos viendo en la imagen, la masa atómica es de 12,011. Y vemos aquí que hay 6 protones, que están señalados con el color rojo y el símbolo más, y 6 neutrones, que están señalados con el color blanco y no tienen ningún símbolo porque no tienen carga. Entonces, claro, yo cuento 12, pero ¿y de dónde salió ese 0,11? Eso es extraño. Y si lo vemos, el cobre pasa lo mismo, en el argón pasa lo mismo y en el hidrógeno también pasa lo mismo. Bien, la respuesta a la pregunta del por qué la masa atómica es en decimales tiene que ver con el concepto de isótopos. Entonces vamos a explicar lo que son los isótopos para poder luego comprender por qué la masa atómica está en decimales. Cuando hablamos de un isótopo, estamos hablando de átomos de un mismo elemento cuyo núcleo tiene una cantidad diferente de neutrones y que por lo tanto eso hace que tengan distintas masas. Por ejemplo, el hidrógeno común tiene un protón en el núcleo, el deuterio, que es otro tipo de átomo de hidrógeno, en este caso es un isótopo de hidrógeno de apellido deuterio, tiene también un protón en el núcleo porque esa característica, recuerden que no cambia el número atómico. El tritio también tiene un protón en el núcleo, ¿sí? Pero la diferencia está en que el hidrógeno común no tiene ningún neutrón, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene tiene 2 neutrones. Por lo tanto, es evidente que la masa de los 3 tipos de átomos de hidrógeno no es la misma. El hidrógeno común, la masa es menor porque tiene solo una partícula en su núcleo y el tritio tiene 3. Por lo tanto, la masa del tritio es mayor que la del hidrógeno común. Recuerden que todos ellos son átomos de hidrógeno. La diferencia es que estos son isótopos porque tienen masas que son diferentes, producto de que tienen cantidades de neutrones distintas al átomo de hidrógeno común. Al otro lado tenemos el ejemplo con el carbono. Exactamente lo mismo. Tenemos 3 tipos de isótopos de carbono. Se les conoce como carbono 12, carbono 13 y carbono 14. En este caso, los protones están simbolizados con el color azul. ¿Ok? En esta imagen, los protones están simbolizados con el color azul y los neutrones con color rojo. Entonces, si ustedes se fijan, en el carbono 12 vamos a ver que hay 6 protones, porque ese es el número atómico, eso no cambia. En el carbono 13 también hay 6 protones y en el carbono 14 también hay 6 protones, porque esa es una característica invariable, no cambia, ¿cierto? Y como la identidad de cada átomo. Entonces sabemos que todos son carbono, pero la diferencia está en que este carbono 12 tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. El carbono 13 tiene 6 protones y tiene 7 neutrones. Y el carbono 14 tiene 6 protones y tiene 8 neutrones. Ahora entonces, la respuesta al por qué la masa atómica es en decimales. Resulta que para poder calcular la masa del átomo de carbono, ya que existen variedades de carbono, ¿cierto? O de átomos de carbono, lo que se hace es ver cuáles de ellos son los más comunes. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, en el caso del carbono, la masa atómica del carbono que se reporta o que se presenta en la tabla periódica es de 12,011, debido a que tiene 2 isótopos estables, que son el carbono 12, que es en un 98,9% abundante, ¿cierto?, en nuestro planeta, y el carbono 13, que su abundancia es del 1,1%. Entonces, entre los 3, esos 2 son los más abundantes. Y por lo tanto, lo que se hace es hacer un cálculo, como lo que ustedes ven abajo, aquí, donde tenemos el 12, que es la masa del carbono 12, multiplicado por el 98,9, ¿cierto?,
que es el porcentaje de abundancia, se multiplica eso y luego se hace lo mismo con el carbono 13 y se multiplica por su porcentaje de abundancia del 1,1100, ¿cierto? Y el resultado de ambos se suma y luego se divide por 100. Y es allí donde aparece entonces la masa promedio del carbono. Por lo tanto, la masa atómica del carbono se calcula, ¿cierto?, como un promedio de las masas de los distintos tipos de átomos de carbono. Por lo tanto, la masa atómica no tiene un valor entero. En este caso, la masa atómica del elemento se toma como un promedio ponderado de las masas de sus isótopos estables y lo cual va a llevar entonces a obtener valores con decimales. Si nosotros miramos la tabla periódica, entonces vamos a ver que la mayoría de los elementos, ¿cierto?, sus masas están en decimales. Entonces eso quiere decir que la gran mayoría presenta diferentes variaciones de átomos. Entonces está el hidrógeno común y los isótopos de hidrógeno. Está el helio común y están los isótopos de helio. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la masa atómica reportada en la tabla periódica, chiquillos, es un promedio de las masas de los diferentes isótopos de un mismo elemento. Entonces, en esta clase hemos aprendido varias cosas. Primero, que el núcleo de los átomos contiene una enorme información muy valiosa, ¿ya? Y es importante que podamos ir conociendo poco a poco para poder ir diferenciando los diferentes tipos de átomos y comenzando a profundizar en el comportamiento de los átomos. Entender por qué se comportan de cierta forma, por qué reaccionan de cierta manera. Para eso es importante entonces comprender estas características. El número atómico, también lo vimos en esta clase, lo reforzamos porque ya lo vimos en la clase anterior, es la cantidad de protones en el núcleo y eso es una característica única de cada tipo de átomo y no cambia. La masa atómica, que corresponde a la cantidad total de partículas subatómicas que contiene el núcleo del átomo, es la suma de protones y de neutrones. Los isótopos son formas de un mismo tipo de átomo que poseen diferentes cantidades de neutrones, lo que hace variar la masa atómica. Y entonces la masa atómica en la tabla periódica son un promedio de las masas de los diferentes isótopos de un mismo elemento y es por eso que vemos que los números de la masa atómica son en decimales. Bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Ahora es momento de que ustedes respondan el ticket de salida y dejen allí, por supuesto, todas sus dudas y consultas para que en la siguiente clase, en la semana de reforzamiento, podamos aclararlas, profundizar un poco más, ¿cierto? Si es necesario, y si no, avanzamos. Avanzamos un poquito, pero todo eso depende de lo que ustedes también vayan indicándome en la retroalimentación que ustedes me dan a través de el contestar ese ticket de salida. Bien chicos, entonces nos vemos, que estén muy bien, les mando un gran saludo y hasta la próxima clase. Adiós.